Sean todos bienvenidos a Hope Podcast, un espacio para ti y para mí. Bienvenido, hermano. Javier, un gusto ¿Cómo estás, ñaña? encontrándonos una vez más, No, nada, el gusto es mío, el gusto es mío. aprendiendo cada día más de la palabra de Amén, Dios. amén. ¿Quién diría? El tiempo se ha ido volando. La verdad es que parece poco, pero en sí ha sido bastante realmente. Y lo más importante Arduo es que trabajo. hemos podido compartir las buenas nuevas del Señor y Amén. asimismo aprender también de las mismas, porque el Señor siempre habla a través de su palabra a los distintos corazones. Así es, ñaño, tienes toda la razón. Bueno, el episodio de hoy, genuina sabiduría. La emoción te puede llevar a destrucción, pero la Definitivamente. dirección de Dios es la que te lleva a su bendición. Ojo con esto, la emoción te puede llevar a destrucción, pero la dirección de Dios es la que te lleva a su bendición. Si hoy, ahí donde estás, sientes que debes tomar una decisión, o tal vez te encuentras atrapado como en un cuarto de cuatro paredes que no sabes qué decir o no sabes qué hacer, es muy fácil. Si la decisión es algo que te incomoda o que sientes que afecta directamente a tu relación de Dios, entonces sabrás que no es la voluntad de Él. A medida que nos vamos acercando al Señor, se desarrolla dentro de nosotros esa sabiduría que nos permitirá discernir sobre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Si algo me edifica, lo tomo, y si no, simplemente no lo tomo. Punto importante es, ¿edifica o no edifica? Exactamente. Siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente: lo que voy a hacer o lo que estoy a punto de hacer me edifica o edifica mi relación con Dios, alimenta mi relación con Dios o la erradica. ¿Sabes? Punto importante. Cada vez que yo estoy a punto de tomar una decisión, le digo, Señor, si esta decisión o si este paso me va a llevar a perdición, simplemente aconséjame, habla a mi corazón para no llevarla a cabo. Ahora, si sientes que es lo correcto, si lo has orado, si el Señor te ha hablado, toma la decisión. A veces nosotros como cristianos, porque eso es verdad, el hecho de que seamos cristianos no nos aleja de que tengamos que tomar decisiones radicales, decisiones fuertes. Muchas veces tendremos que hacerlo en el trabajo, en la oficina, en la casa, con mi novia, con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos, tomar decisiones radicales, pero sabiendo que esas decisiones radicales tienen que siempre pasar por el proceso de oración que tienes que dejar en las manos del Señor. De esa forma, conforme a la sabiduría que el Señor da a tu corazón, podrás tomar correctas decisiones. Como lo dije en su momento, si algo me edifica, lo tomo, si no, simplemente no lo tomo. Y sí, Javier Andrés, justamente, humanamente hablando, cuando nosotros se nos han presentado oportunidades Ujú. que salen a veces así, Tenemos únicas, es ahora o nunca, uno literal. se pregunta, ¿será de tomarla? ¿Será de que me va bien si tomo la decisión? Y es que si no lo hago, ¿cuándo voy a volver a tener Pero una ¿qué es lo que oportunidad así? pasa, Javier Andrés? Que a veces uno en esas circunstancias deja a uno de lado a Dios con algo Sí, que tú mencionabas, por la emoción. Es que humanamente hablando el Señor exactamente, nos hizo con sentimientos, con emociones. exactamente. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer, Javier Andrés, como para saber de que una decisión o lo que vamos a tomar es correcto o es incorrecto? Como tú decías, si edifica o no edifica. Ok, El libro de Proverbios es el libro por excelencia para poder conocer los consejos que Dios tiene para nuestro diario vivir. amén. Por ejemplo, si nos podemos ir al libro de Proverbios, capítulo 2 versículo 6 que dice, Sí, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos una vida que en todo momento tiene a Dios como el centro y como el norte, como lo primordial. nosotros lo que vamos exactamente es a tener esa prioridad Amén. de que a pesar de que una decisión o algo que nosotros vayamos a querer en nuestras vidas lo veamos humanamente oportuno, Ujú. sabemos de que realmente con Dios tenemos la certeza de que no nos vamos a equivocar en lo que Exact- vayamos a elegir.
Exacto. Y un ejemplo súper que rápido. Una persona te invita a una fiesta en una ciudad exclusiva, esa persona tiene muchas amistades, personas que no sabemos quiénes son, Punto importante. ni sabemos a qué se dedican, pero el lugar es llamativo, el lugar es agradable ante nuestros ojos. Lujos, mujeres, alcohol, etcétera. Puede que el cumpleaños sea muy amigo mío, pero si yo sé que tarde o temprano puede haber algún altercado que me pueda afectar directa o indirectamente a mí, prefiero no ir simplemente. Y yo eso le llamo sabiduría. Principio de sabiduría, así es. Exactamente, le llamo sabiduría. ¿Por qué? Porque concientizas las cosas correctamente, que sabes evitar cierto tipo de situaciones, No, como a su vez, un lugar peligroso en Guayaquil. Sabemos que hay muchos. Ya, sé que mi teléfono me costó trabajo comprarlo. Sé que mi teléfono fue caro, que sudé la gota gorda para comprar mi teléfono. Asimismo, la laptop que tengo en la mochila. Asimismo, los auriculares que tengo en el bolsillo. Si yo sé que me costó trabajo conseguir ciertos dispositivos, siendo consciente de todo esto, no voy a ir a pasearme con el teléfono en la mano a dichos hay lugares que ser peligrosos. prudente. Entonces, en base a la sabiduría que podemos desarrollar en Jesús, podemos desarrollar cierta prudencia que nos permitirá evitar caernos. Entonces Jesús nos llamó a ser sabios, porque así podemos evitar caminos o decisiones que nos lleven a destrucción, a perdición básicamente. Fíjate lo que dice Proverbios 14:16. El sabio ve el mal y se aparta. Lo importante aquello. El necio no le importa, va y recibe el daño. Imagínate. O sea, Y los es resultados son la consecuencia de aquel momento. totalmente. O sea, este versículo debería estar impreso en nuestra mente, porque día a día en distintos momentos, sea en el trabajo, sea en la universidad, sea en casa, sea alrededor de nuestra casa, se nos presentan situaciones o momentos que nos pueden llevar a prisión. Y cuán importante es tener en claro estos detalles para que podamos tomar decisiones correctamente. Justamente parte de lo que estás indicando, en la Biblia hay bastantes versículos, queridos hermanos, que hablan sobre los principios de sabiduría y cómo llevar una vida correcta ante los ojos de Dios. Por ejemplo, ¿qué te dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 5? Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se Amén. la dará, Así es, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. así Eso es. quiere decir que nuestro Señor está oportunamente a la espera. Amén. Tal vez nosotros humanamente, ¿qué hacemos, Javier, cuando tenemos algún tipo de situación negativa o que nos puede llegar a influenciar? Buscamos a nuestro mejor amigo. Carlitos, oye, mira, lo que La sucede es tip. que se me presentó esta situación en el trabajo, tengo una persona que me está declarando la guerra, pero quiero que me digas qué hacer porque si yo hago lo que quiero hacer, créeme que me botan del trabajo, dice, porque créeme que yo no me quiero dejar, pero algo en mí me dice que hay otra salida. Ok. Pero muchas veces puede ser de que esa persona que te vaya a dar el consejo es una persona que tiene a Dios primordialmente en su vida. Por ende, el consejo va a ir lastimosamente, Javier Andrés, bueno o malo, pero va a ir alejado de lo que dice el Señor en su palabra. Y por eso es que dice el Señor en Efesios 5, capítulo 15 y 16, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como Así es. necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Así es. Tenemos muchas cosas en nuestra contra, la situación que se nos puede presentar, el peso del que dirán o las miradas que tenemos encima, pero sin duda, ojo con lo que voy a decir, sin duda lo que más nos traiciona es nuestro propio corazón. El ¿Quién diría? orgullo, eh, Nuestro propio corazón es lo que claro. más nos traiciona siempre. ¿Has escuchado el dicho que dice, si no sabes qué hacer, sigue tu corazón? ¿Cuántas veces no lo he escuchado? Sería la pregunta realmente aquí, pero sí, es Mira, un cliché. nuestras emociones nos condenan, nos siguen de lo que Dios realmente tiene preparado para nosotros.
porque la mayoría de ocasiones son nuestros sentimientos involucrados en ellos. Por eso siempre, amigo, busca la dirección del Señor. Aunque sientas todo lo contrario a eso, al hacer lo que Dios te está pidiendo en este momento, recuerda que su voluntad es la perfecta, no la de nosotros. Es su voluntad la de perfecta. Rodéate, justamente lo que tú nos decías, rodéate de personas, amigos, que te den un consejo adecuado. Sabes que siempre le aconsejo eso a mis amigos. Rodéate de personas que te den un consejo adecuado, que tengan esa madurez espiritual para poder ayudarte en momentos que sientas que no tienes más salida. Porque fácil es hacer las cosas por emoción, pero después recibimos las consecuencias de dicho accionar. Oh, qué linda palabra. Y mira que incluso el ser humano a veces, teniendo la posibilidad de evitar muchos problemas, su propio comportamiento o a veces sus propias Exactamente. palabras lo terminan llevando, Condenando. claro, a una situación mucho más compleja. O sea, y cuán influyente es eso, o sea, cuán influyente e importante es el tema de tu círculo social. Es verdad que nadie te obliga a hacer algo bueno o algo malo, totalmente de acuerdo en eso, pero sí influye y en gran manera influye. Por eso siempre aconsejo a mis amistades, a las personas que me preguntan, siempre rodate de personas que te puedan dar un consejo adecuado. Y no hay mejor consejo que el que esté respaldado por la palabra de Dios. Así que llenándonos de la palabra de Dios, alimentando nuestro espíritu correctamente, podremos ejercer dicha sabiduría, hermano. Ahora, la mayoría de veces me preguntan, ñaña, ¿cómo sé si esta persona es la adecuada? ¿Cómo sé si esta persona es la indicada? Es la que tengo que llevar a casa con mamá. ¿Cómo sé, ñaño, si esta Pregunta persona, complicada. cómo sé? O sea, probablemente te has hecho esa pregunta millón de veces. Todos nos hemos hecho esa pregunta en un momento. Y aunque una pregunta no se responde con otra pregunta, les pregunto, valga la redundancia, esta persona que estás conociendo o esta persona a la cual le estás entregando tu tiempo, tu mañana, tu tarde, tu noche, alimenta tu fe. Esta persona te aleja o te acerca de Dios. Contéstate esas preguntas internamente porque tal vez estés en un contexto parecido. Ya, por eso que los no y los aún no de Dios son tan hermosos a la vez que pueden ser dolorosos. ¿Sabes? No sé si te ha pasado que oras por algo, Señor, yo deseo conseguir esto, desearía estar con esta persona, desearía volver a encontrarme con esta persona, pero recibes un no o un no de Dios, de parte de Dios como respuesta. ¿Te ha pasado? ¿Cuántas veces? Definitivamente uno cuando tiene en su corazón un capricho, porque humanamente a veces pasa, uno cree tener, digamos, la posición o la posibilidad de Así decir, es. no, yo soy un buen hombre, yo no creo que esto me vaya a hacer daño, que me vaya a hacer mal. Después de todo, ¿qué es lo que puede salir mal? Uno ¿Qué mal siempre puede dice eso, pasar? ¿qué va a salir mal? O sea, ¿Qué es lo y peor que eso, puede pasar? y eso sí, si es que no tenemos orgullo en nuestro corazón y decimos la clase que sí, yo ya me las sé toditas. O sea, que pasa también. Así Pero, es. ¿qué dice, por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 10? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, realmente nosotros tenemos, a ver, Andrés, Más claro que que el agua. sujetar ese sentimiento y decir, no, puede ser que humanamente lo quiero, lo anhelo, lo deseo, pero creo yo de que esperar en el Señor es mucho mejor. Confiar netamente en su Bueno, palabra. Y te tengo una buena noticia. Es la decisión acertada que al final recibirás la bendición del Padre por haber decidido hacer lo correcto, lo que era su voluntad por encima de tu voluntad o de mi voluntad, por encima de todo lo que pudiste haber sentido o tenido en tu mente. Ahora, complementando lo que estamos hablando, Andrés, Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Qué quiere decir esto? El necio se rehúsa, se niega a aprender porque piensa que todo lo sabe, que todo lo conoce, siempre tiene la razón y cuando habla solo pone en evidencia la terquedad de su corazón. Entonces,
El necio se niega a aprender, el necio se llega a escuchar un consejo porque piensa que simplemente todo lo sabe. Pero la Biblia es clara en Proverbios 26:11 cuando describe al necio. Tan terco como tal lo describe Duras que palabras. lo dice de la siguiente forma. Como perro que vuelve al vómito, así es el necio que repite su necedad. Esto nos enseña que de tal forma somos tan necios que ni siquiera de nuestros propios errores aprendemos. Muchas veces ni siquiera de los errores que cometemos aprendemos o como decía mi abuelita, cogemos escarmiento. Que si atravesé un camino el cual no me convenía aún después de caerme, lo vuelvo a atravesar porque sí. Ahí es cuando enfrentamos las consecuencias de nuestro mal accionar. Javier Andrés, es obvio, el ser humano cuando está lejos de la voluntad del Señor, cuando está teniendo una vida conforme a su propia prudencia, como decías en versículos anteriores, lamentablemente siempre va a tener ese momento donde va a caer. El ser ¿Sí? humano solo no puede, lamentablemente. El Señor dice, no es con tus fuerzas, sino con las mías. No. Y en el libro de Proverbios, justamente, en el capítulo 16, del 1 al 3, que dice, del corazón del hombre surgen los planes. Claramente dice que nosotros a veces tenemos o nos llevamos por nuestra propia prudencia, pero del Señor proviene la respuesta de la lengua. Según el hombre, todo camino es limpio, es decir, todo camino que él, o decisión que vaya a tomar es la correcta. ¿Ya? Pero el Señor pondera los espíritus. Encomienda al Señor tus acciones. Miren lo que el consejo que les está diciendo, un consejo, Javier Andrés, de Poderoso. vida, poderoso, que te va a servir es para todo. Así es. Encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán Firmados. afirmados. Amén. Increíble. Ya no, ahí es cuando tú te das cuenta que no eres tú solo, sino que tienes o te centras que la dependencia para poder alcanzar diferentes tipos de metas o propósitos debe ser siempre Dios. Amén. Qué, qué linda palabra la de hoy. De verdad, yendo un poquito ya para finalizar el episodio de hoy. Cuatro, ¿cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo pasa? Rapidísimo. Me acuerdo que hace semanas estábamos grabando el primer episodio. Hicimos el lanzamiento porque nos demoramos en hacer el lanzamiento por ciertos detalles que nos faltaban de culminar. O sea, qué emoción saber esto. Y nada, quería agradecerte una vez más por ser parte del podcast. Recuerda que esto es para ti. No olvides suscribirte, compartir el episodio con tu amigo, con tu amiga, con tu novia, con tu novio. Y nada, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y guarde tu entrada y tu salida. Nos despedimos sabiendo que la palabra sembrada caerá en tierra fértil como lo es tu corazón. Nos vemos en el próximo episodio de familia. Chao, chao. Chao.